Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, Extensión Chone. Con el proyecto vinculación Bullying Mathematics, acompañamiento pedagógico aplicando las TIC para el desarrollo del pensamiento matemático, es estudiante del tercer bachillerato del Cantón Chone. De la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales Físico-Matemático, los autores son Rodríguez Valdés, Angie Gabriela, Barro Carranza Alexis Alejandro, quien les habla Andrea Anchundia Fiorella. Con la docente a cargo, la abogada Carmen Dolores Andrade Zambrano, líder y supervisora del proyecto. Sexto semestre paralelo A y B del periodo académico 2022-P2. Con el siguiente tema, las derivadas de las funciones trigonométricas. Las derivadas de las funciones trigonométricas, su concepto de la derivada es una función derivada que también se aplica para saber la rapidez del cambio, si se mantiene o aumenta o en este caso disminuye. Así el concepto de la convexidad y concavidad en estos aspectos geométricos o de forma de una función que están relacionadas con el valor de la derivada, pero también derivada de una segunda. La clasificación de las funciones trigonométricas están en derivada de la función de seno y su inversa es una función secante. La derivada de una función coseno y su inversa es la función cosecante. La derivada de una función tangente y su inversa es cotangente. A continuación, mi compañera le va a redactar más sobre cada clasificación. Bueno, la derivada de la función seno se representa con x y su inversa es la secante. Asimismo, la derivada de la función coseno se representa con x y y para encontrar su valor y su inversa es la derivada cosecante. En la función tangente se puede calcular con x y y para encontrar asimismo su valor y su inversa en este caso sería la cotangente. En las reglas de las derivadas tenemos la derivada de la función seno, la derivada de la función coseno, la derivada de la función tangente, la derivada de la función cosecante, la derivada de la función secante y la derivada de la función cotangente. La regla es de la derivada. La derivada de la función seno nos dice que es coseno sin derivar por su derivada. En cambio, su inversa nos dice que la función cosecante es igual a cosecante sin derivar por cotangente sin derivar más su derivada. La derivada de una función de coseno es su inversa, es decir, es seno sin derivar, pero negativo, por su derivada. La derivada de una función secante es la secante sin derivar por la tangente sin derivar por su derivada. La derivada de una función tangente es secante al cuadrado sin derivar por su derivada. La derivada de una función cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado sin derivar por su derivada. A continuación tenemos varios ejemplos a la cual demostrará cada regla. Procederemos a explicar los ejercicios de las 6 funciones de las derivadas trigonométricas que tenemos. Primero, como primer ejercicio tenemos la función seno. El ejercicio nos dice función x es igual al seno de 6x. ¿Qué nos dice la derivada de la función seno? Que la derivada de x es igual al coseno del ángulo por la derivada del ángulo. En este caso nos va a quedar así. Derivada de x, el coseno, que es la derivada del seno por el ángulo, que es 6x por su derivada. La derivada de 6x es igual a 6. Lo podemos dejar así, pero si lo queremos ver de una forma mejor ordenada, lo podemos ordenar para que se vea mejor. Derivada de x
es igual. Este de aquí lo ponemos principalmente que 6 que multiplica el coseno del ángulo. Y ese es el resultado de nuestra primera función. Bien, tenemos el segundo ejercicio de la derivada de función coseno, que nos dice la función coseno es igual a 3x elevado al cuadrado más x menos 1. ¿Qué nos dice su fórmula? Su fórmula nos dice que la derivada de la función x es igual a lo contrario, que en este caso sería menos seno que multiplica el ángulo por la derivada del ángulo, que nos vendría a quedar en esta forma. Derivada de x, que la derivada de coseno es el seno por el ángulo, que en este caso viene a ser 3x al cuadrado menos x menos 1 por la derivada del mismo ángulo, que la derivada del ángulo, en este caso tenemos 3x elevado al cuadrado, que la derivada de este, que donde el 2 multiplica el 3, que nos va a quedar 6x, y la derivada de una constante sabemos que es 1 y de un número es 0, y en este caso nos viene a quedar más 1. Ordenando esto como hicimos anteriormente con la función seno, nos quedaría que la derivada de x es igual a 6x más 1, obviamente encerrado en paréntesis, menos el seno del ángulo de x es igual a 16x por la cosecante al cuadrado por el ángulo. Y así nos quedaría nuestro cuarto ejercicio de nuestra cuarta función trigonométrica. Procediendo con nuestra quinta función trigonométrica, tenemos la función secante. Tenemos en el ejercicio función x es igual a la secante de 9x elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice la fórmula de la función secante? Nos dice que la derivada de x es igual a la misma secante del ángulo por la tangente del mismo ángulo por su derivada. Bien, la derivada de x es igual a la secante del ángulo por la tangente del ángulo por la derivada. Como anteriormente hicimos con los otros, multiplicamos el 2 por el 9 y nos quedaría su derivada 18x. Ordenando también de igual manera que en los anteriormente ejercicios, nos quedaría 18x cerrado entre paréntesis por la secante del ángulo por la tangente del mismo ángulo. Y así tenemos el resultado de nuestra quinta función trigonométrica. Y por último tenemos la función cosecante. En el ejercicio tenemos función y es igual a la cosecante de 2x más 6x al cuadrado. ¿Qué nos dice la fórmula de la cosecante? Nos dice que la derivada de la función y es igual a la misma cosecante, pero con su signo negativo por el ángulo que multiplica la cotangente del mismo ángulo por la derivada del mismo ángulo. Y nos viene a quedar de esta forma. Derivada de la función y es igual a menos cosecante del ángulo por la cotangente del mismo ángulo
el mismo ángulo por su derivada. La derivada de 2x viene a ser 2. Y la derivada de 6x al cuadrado, multiplicando este por este, nos quedaría 12x. Ordenando de igual manera que los anteriores ejercicios, nos quedaría derivada de y igual a 2 por 12x por menos cosecante del ángulo por la cotangente del ángulo. Y de esta manera hemos concluido con los 6 ejercicios de nuestras 6 funciones trigonométricas que tenemos.